Buenos días, doctor. Muy bien, Buenos días, gracias. doctor. Muy bien, doctor. Gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Juicioso como siempre. Mis queridísimos muchachos, hoy continuamos con esta gran clase que hemos tenido con el doctor Andrés Felipe Caballero. Recordándoles que para nosotros es un orgullo tenerlos a ustedes. Cuentan con nosotros para lo que quieran. Nosotros somos unos abogados guerreros y estamos acostumbrados a ayudar a la gente. Algunas personas me han escrito para pedirme información sobre temas relacionados con el derecho penal. A algunos les he ido enviando poco a poco cosas básicas porque no puedo llegar a darles cosas que ya tienen un conocimiento un poco más profundo porque los iríamos enredando. Lo primero es tratar de culminar este curso satisfactoriamente para empezar a comprender un poco más qué es ese derecho penal, cómo es que se organiza todo y como lo dijo el doctor Andrés Felipe Caballero. Después de esto que él está dictando, podemos coger aquí en Latinoamérica cualquier código y comprender cómo es que funciona y cuál es la ideología o cuál es la idiosincrasia o cómo es que se maneja la sociedad reflejada en ese código penal. Pues nada, no hay más que hacer una introducción, simplemente que doy un paso al costado para que empiece esa magistratura de nuestro queridísimo Andrés Felipe Caballero y continúe. Yo ya aquí con mis apuntes para continuar tomando clase al lado de ustedes. Se les quiere, mis chinos queridos, y viene el doctor Pipe Caballero. Doctor Pipe. Buenos días nuevamente a todos. Hoy vamos a espero que tengan por ahí por lo menos alguna persona que estar usando constantemente. Vamos a tocar por lo menos, digamos, el último de los esquemas que aparecen en el libro que les fue colgado, porque hay que decir pues que no es el único esquema, el derecho penal no se ha quedado allí, la discusión no ha parado. Y hoy hemos entrado en terrenos que luego con más detalle podremos observar, que es el funcionalismo penal. Pero hoy vamos a tocar en particular el finalismo, el esquema finalista del delito. Ahora, yo les decía que el estudio de estos esquemas realmente no es tan complejo cuando se piensa de manera esquemática. Cuando se logra hacer un mapa mental de los esquemas, es posible comprenderlos en su integridad y poder así replicar todos esos esquemas tomando cualquier código penal, por lo menos del mundo occidental. Entonces yo voy a hacerles voy a dejar de usar esto, voy a hacer un breve recuento para que sepamos dónde vamos y hacia dónde vamos. Yo voy a empezar acá con mi tablerito. Déjenme un segundo. Busco el lápiz óptico. Nosotros ayer vimos la evolución y el paso del esquema clásico al esquema neoclásico. Ustedes sí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, doctor. Sí, profe. Acá en la pantalla no me aparecen algunas cosas. Listo. Listo. Entonces nosotros ayer tuvimos esto más o menos. No me aparecen los mismos colores de ayer. Un segundito.
Ok, estamos claros entonces de por dónde vamos. Mire, entonces tenemos esquema clásico, hoy lo vamos a ver de manera conjunta para que hacemos un paneo de unos 10 minutos y sepamos hacia dónde vamos. Esto que tenemos aquí arriba en rojo le vamos a denominar injusto penal. Entonces, tenemos en el esquema clásico, y habíamos hablado del concepto causal de acción, no vamos a hablar nuevamente de eso, pero sí les había dicho porque se consideraba que era un movimiento muscular voluntario modificador del mundo externo. Ahora, tenemos aquí la forma en que se satisface la exigencia del tipo penal, y habíamos dicho de que este contenido que se encuentra acá se va a llenar siempre de forma objetiva, nunca de manera subjetiva, porque todo lo objetivo en la teoría del delito para los señores clásicos, Franz von Liszt, Ernest Belling y otros, todo lo objetivo se recarga al injusto, que es donde está la línea roja de arriba. Ahora, ¿qué pasaba con la antijuridicidad? Era también una contrariedad completamente objetiva de esa acción típica con el resto del ordenamiento. Entonces, ¿qué se iba a verificar acá? Que no existieran causales de justificación. Y esa verificación de las causales de justificación iba a ser de manera objetiva. Es decir, que no se iba a considerar, no se iba a tener en cuenta el ánimo de defensa o el ánimo de proteger un derecho en el estado de necesidad. Ahora, todo, absolutamente todo lo subjetivo se reducía a un problema de culpabilidad. Absolutamente todo lo subjetivo. Acá tenemos una flechita para acá y una flechita hacia abajo. Las flechitas no están saliendo como ayer, no tengo ni idea. Entonces tenemos dolo por acá y culpa por acá. Estos eran grados de culpabilidad, solamente grados o formas de culpabilidad. Cuando nosotros ya llegamos al esquema neoclásico del delito, nos encontramos primero que el concepto causal de acción no era suficiente para poder explicar las omisiones, ni tampoco era suficiente para explicar los delitos de mera conducta. Entonces ya acá vamos a ponerle una palabrita, vamos a ponerle aquí para que recordemos que estamos hablando de omisiones y por supuesto también de delitos de mera conducta. Entonces decíamos que la tipicidad, ¿cómo se va a satisfacer? Entonces ya no solamente de manera objetiva, sino de manera prevalentemente objetiva. Entonces teníamos esta tipicidad así. Y teníamos que se llenaba de la misma manera en que se llenaba o se cumplían las exigencias del tipo penal para los clásicos, pero que en algunas ocasiones era necesario hacer unas valoraciones de tipo subjetivo, y decíamos que habían aparecido los elementos especiales subjetivos, que son unos ánimos especiales del autor, y habíamos puesto el ánimo injuriandi en la injuria, habíamos puesto de ejemplo el ánimo libidinoso en los delitos sexuales, habíamos puesto de ejemplo el ánimo lucrandi en el delito de inducción a la prostitución, y habíamos puesto de ejemplo el ánimo de cometer el delito de rebelión en el delito de seducción, que es el último tipo penal de nuestro código. Entonces ya aquí tenemos algunas cositas que son de naturaleza subjetiva. Y luego cuando pasamos acá a la antijuridicidad, nos encontramos con que esto que está acá arriba, para el esquema clásico, lo vamos a trasladar acá, que sería la antijuridicidad formal. Esto es la antijuridicidad formal. Pero acá, la verificación de la causal de justificación es objetiva y subjetiva. Es decir, vamos a consultar el ánimo que tuvo el sujeto. Vamos a consultar el ánimo de defenderse. Y yo les ponía un ejemplo. El sujeto que mata al sicario que venía a matarlo, que entró intempestivamente a su morada, pero que en realidad lo que quería era matar a la mujer. Antes de que se hagan la pregunta de que digan, profesor, pero es que ¿cómo se va a probar eso? No, en
la dogmática no vamos a partir de los problemas probatorios. Para nosotros poder construir, analizar la dogmática, poderla entender, nosotros no podemos partir de la complejidad que supone algo. Aquí estamos poniendo unos ejemplos de cátedra, como les decía, algunos de esos ejemplos de cátedra a veces resultan imposibles no imposibles, digamos improbables que en la realidad se produzca. Entonces, digamos, más allá de la dificultad probatoria que puede significar consultar ese ánimo especial del autor, pues finalmente es un ejemplo que sí nos va a servir para ilustrar este cambio en la antijuridicidad formal para el esquema clásico. Ahora, se agregó algo, la antijuridicidad material. ¿Esta antijuridicidad material en qué consiste? En que no solamente va a haber una contrariedad objetiva entre la acción típica y el resto del ordenamiento jurídico, sino que además debe consultarse que haya ¿qué? Una lesión o puesta en peligro del bien jurídico. ¿Cuándo hay antijuridicidad material? Cuando hay puesta en peligro. Bueno, cuando son tipos de peligro, pero finalmente cuando hay tipos de resultado, pues debe lesionarse, y si no se alcanza a lesionar, pues entonces entraríamos en el terreno no de un delito consumado, sino en el terreno de la tentativa, pero eso se verá más adelante. Ahora, cuando nos fuimos a la culpabilidad, yo les expliqué, esta teoría de la culpabilidad psicológica no sirve. Yo les explicaba por qué no sirve. Y les puse 3 ejemplos de figuras que son relevantes para el derecho penal y que no pueden explicarse a partir solamente de ese nexo psicológico con el que los clásicos explicaban la culpabilidad. Y solamente vamos a ver si el sujeto actuó con dolo o con culpa, y resulta que más allá del dolo y la culpa, hay algunas situaciones que no resultan reprochables, aunque haya nexo psicológico, y otras que, aunque no haya nexo psicológico, sí resulta reprochable. Entonces acá ya tenemos unos elementos. Tenemos la modalidad de la conducta, que puede ser dolo o culpa, eso es un elemento. Tenemos el juicio de reproche o la exigibilidad de otra conducta, vamos a ponerle acá, reproche. Y el reproche podrá resultar positivo o negativo. Y por supuesto acá como elemento, la imputabilidad. Acá la imputabilidad, ¿qué era? Vamos a ponerlo por aquí. En los clásicos la imputabilidad, ¿qué era? Un presupuesto de la culpabilidad. Acá no, acá tenemos un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Pero como el esquema finalista definitivamente es un poco más complejo, entonces yo quiero que me digan si hasta aquí estamos claros, si tienen alguna pregunta. Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta. Excúseme, de pronto usted ya lo había mencionado. Lo que pasa es que ayer tuve un problema con la señal de internet. Doctor, esta escuela clásica, neoclásica, ¿en qué época la podemos ubicar? Gracias. ¿En qué años más o menos la podemos ubicar? Gracias. Ok, mira, la dogmática, vamos a empezar desde el inicio. Esos inicios de las construcciones dogmáticas son de finales de 1800. Y toda la primera, digamos, en finales de 1800, inicios de los 1900, al siglo XX, se dan todas estas discusiones en Alemania. Belsel, ¿cuándo viene a aparecer? Bueno, tiene algunos escritos para digamos, hacer el rango completo. Cuando ya viene a aparecer el finalismo, estamos hablando por allá de la mitad del siglo XX. Tiene algunos escritos en 1944, 1950. Todas esas discusiones se dieron como en la primera mitad del siglo XX, finales del siglo XIX. Sin embargo, en el libro que se encuentra colgado, por supuesto van a encontrar en las citas
las referencias de los años de las obras de Ernest Belling, las obras de von Weber, de Alexander Graf Sudona, de Ernest Belling, ¿quién más me faltó? Franz von Liszt. Entonces, digamos, ese dato completo de los años, de las obras, podrán encontrarlo en el libro que se encuentra colgado. Pero digamos que las discusiones tampoco son tan viejas. Es más, si nosotros nos damos cuenta, miren, el inicio del derecho penal liberal, por tratar de ponerle un hito, por tratar de ubicarlo en un momento histórico, vamos a ubicarlo con Beccaria, con la obra de los delitos y de las penas. Vamos a suponer que ese es el inicio del derecho penal liberal y después se empiezan a dar todas estas discusiones. Fue hace 250 años. Es decir, que esto tampoco es tan viejo. De hecho, el principio de legalidad como lo conocemos hoy, podría decirse que es una conquista de la Revolución Francesa. Eso lo explica el profesor Nodier refiriéndose a Carrara. Cuando estudia la obra de Francesco Carrara, se refiere a eso y llega a afirmar, no, mire, lo que pasa es que el principio de legalidad se materializa o se construye o se conquista dentro de esta revolución. Por supuesto vamos a encontrar algunos antecedentes, pero esto lo hago para decirle, la discusión pues no es tan vieja, no estamos hablando de 500 años, de 600 años, pero además de eso que la discusión no ha terminado. Los finalistas sí se han ido terminando y hemos entrado en el terreno del funcionalismo, pero para comprender la estructura del delito, la teoría del delito en Colombia, partamos de la base de esto, porque puedo asegurar que el Código Penal colombiano tiene un evidente corte finalista, con alguna inclusión de algunos elementos poco del neoclásico y alguna cosita del clásico que ya veremos más adelante cuando analicemos la estructura de la responsabilidad penal en Colombia. ¿Quién tiene otra pregunta sobre estos esquemas? Doctor, en el chat hay una pregunta y dicen, buenos días, siempre que haya una coacción psicológica, ¿el actuar no será reprochado? Dame un segundo y busco dónde está el chat. A ver, no siempre que haya una coacción psicológica se eliminará el reproche. Fíjense que yo ayer les explicaba y les decía que hay un escenario que no puede explicarse a partir de la culpabilidad psicológica y es la vis compulsiva o insuperable coacción ajena. Pero fíjense que ahí esa coacción ajena tiene una condición precedente que hace que desaparezca ese juicio de reproche, que es lo insuperable, la insuperable coacción ajena. No ante cualquier coacción. Lo que pasa es que si hay una coacción que yo sí pude vencer, yo sí pude salir, yo sí la pude resistir, no vamos a hablar de vencibilidad porque eso lo vamos a tocar en el tema del error. Pero si hay una coacción que no es completamente insuperable para el sujeto, entonces no va a desaparecer el juicio de reproche, sino que va a disminuir. ¿Y dónde va a tener un efecto inmediato esa disminución del juicio de reproche? En la pena. Y puede haber menor pena, pero sin duda alguna no cualquier coacción va a hacer desaparecer el juicio de reproche. ¿Me dicen si tienen otra? Profe, discúlpame, es que ayer yo estaba tomando apuntes y me quedó un espacio en la formal. Entonces, esa no la tengo muy clara, la antijuricidad formal. Ahí. Bueno, esa es fácil de entender. La antijuricidad formal consiste... Doctor Caballero. La formal, dígame. Pipe, explícales bien qué es antijuricidad, definición de antijuricidad formal y material, por favor, para que quede bien claro. Muchas gracias. Vamos entonces con las dos. Vamos y comparto pantalla acá para que vean. Ahora yo no sé si te borro. No, aquí está. Está perfecto. ¿Ustedes ven el tablero completo o yo lo estoy tapando con un cuadrito? No sé. Todavía está en
en proceso la función de compartir pantalla. Ya aparece Listo, completo. bueno, miren. Entonces vamos a ubicarnos acá donde va el cursor. Esta es la antijuridicidad. Para los clásicos, solamente existía la antijuridicidad formal. Como les decía, aquí no hay ningún aspecto subjetivo. Simplemente vamos a comparar esta acción típica con el resto del ordenamiento. Vamos a decir, listo, esto encuadra dentro del tipo penal. Encuadra de manera objetiva dentro del tipo penal. Perfecto. Esa acción ya hay tipicidad. Ya superamos este estadio. Ahora, vamos a ver si existe una contrariedad objetiva entre esa acción típica y el resto del ordenamiento. ¿Qué quiere decir? Hombre, que el sistema penal dice, aunque hay unas acciones que yo considero típicas, resulta que en algunas ocasiones esas acciones se encuentran justificadas. ¿Cómo se hace esta operación mental? Pues fácil, constatando que existen o no existen causales de justificación. Si existen causales de justificación, entonces diremos que la conducta no es antijurídica. Si no existen causales de justificación, de ninguna manera puede justificarse ese accionar, entonces diremos que la conducta es antijurídica. Esta es la antijuridicidad formal, pero ya que me tocaron el tema, creo que es importante que dejemos claro unas cositas. Acá, primero, como les decía, la verificación de la causal de justificación sea de manera objetiva. Si no, vamos a consultar aquí el ánimo que tuvo el autor para defenderse o actuar en un estado de necesidad. Esto, lo primero. Y lo otro, se me había pasado, es que para estos señores clásicos, cuando hay un, o mejor, digamos en términos generales, estos dos esquemas son denominados causalistas, podríamos estar incluso hablando de una teoría que se la voy a explicar cuando hable del finalismo, pero qué bueno porque no se me va a pasar, que es la teoría de los elementos negativos del tipo. En algunas ocasiones se cree que cuando la conducta está justificada, entonces ni siquiera es típica. En resumen, la antijuridicidad formal es para entender la contrariedad objetiva de la acción típica con el resto del ordenamiento. Pero esa operación se hace de una manera muy sencilla. Vamos a constatar que no hay causales de justificación. En nuestro Código Penal tenemos un catálogo de causales eximentes de la responsabilidad penal. Nosotros podremos hacer un ejercicio, no en esquemas del delito porque estamos hablando de dogmática alemana, pero sí ya entrando en teoría del delito en Colombia y la estructura de la responsabilidad, podremos hacer un ejercicio de clasificar esas causales que se encuentran en el artículo 32 para saber cuáles encuadran aquí, cuáles encuadran dentro de la antijuridicidad, o sea, causales de justificación, cuáles nos vamos a la tipicidad, cuáles son causales de tipicidad y cuáles son causales de inculpabilidad. Pero entonces acá la antijuridicidad formal es constatar que no existen causales de justificación. Podemos definirlo de esa manera ligera. Ahora, cuando pasamos acá, aparte de la antijuridicidad formal, que ya entonces no se verifica solamente de manera objetiva, sino también de manera subjetiva. Aparte de esto, de la antijuridicidad formal, que vamos a constatar si hubo causal de justificación o no, y si se actuó con el ánimo de defensa o no, en el caso de la legítima defensa, vamos a constatar que hay una antijuridicidad material. En la antijuridicidad material, ¿qué debemos constatar? Si hubo una lesión o un peligro efectivo para el bien jurídico. Vamos a ponerles aquí un ejemplo para que entendamos entonces la antijuridicidad material. Fácil. Si yo saco un arma y disparo y causo la muerte, pues estoy lesionando el bien jurídico, el bien jurídicamente tutelado. ¿De qué parte la construcción de esto? Pues de la misma concepción del derecho penal. ¿Qué se cree? O mejor, ¿para qué creemos que sirve el derecho penal? Nosotros decimos y aceptamos eso, como puede decirse que se acepta en Colombia, es que el derecho penal tiene como uno de sus fines la protección de bienes jurídicos. Entonces no podemos decir que las conductas son antijurídicas simplemente porque contrarían aspectos normativos. Hay una contrariedad con el resto del ordenamiento. Hacemos una valoración y decimos, no, es que no está justificada porque no hay causales de justificación. Si nosotros creemos
como yo estoy convencido de que el derecho penal sirve para proteger bienes jurídicos, pues entonces nosotros tenemos que consagrar una antijuridicidad material para decir, es que solamente será antijurídico una vez se lesione el bien jurídico o se ponga en un peligro efectivo dependiendo del delito. Y algunas ocasiones el derecho penal no espera que haya una lesión al bien jurídico. No espera que haya una lesión al bien jurídico. Sino que adelanta las barreras de protección y en esos tipos penales de resultado dice, un momento, si ya se han cumplido estos requisitos, yo sanciono, pero voy a sancionar solamente bajo la modalidad de tentativa. Algunos delitos con el peligro, con haberlo puesto en peligro, ya el tipo penal se consuma. Entonces, eso por supuesto, cuando, si vemos, si me encuentro nuevamente con ustedes, vamos a ver los tipos de delitos, o las clases mejor, para no confundirnos con tipo penal. Las clases de delitos, vamos a ver que hay unos que son, exigen la lesión y ante el peligro podrían sancionarse eventualmente por tentativa, y otros que con la puesta efectiva en peligro ya se consuman. Entonces, dejamos claro que acá constatamos causales de justificación, es decir, es una valoración normativa, y acá como una antijuridicidad material, o sea, nos vamos al terreno, nos vamos a lo tangible, casi que tangible, porque pues algunos bienes jurídicos definitivamente no son tangibles, por decirles algo, vamos a constatar que además de que esa conducta, si bien no estaba justificada, no actuó en ninguna legítima defensa, ningún estado de necesidad, pues yo ni siquiera puse en peligro o lesioné el bien jurídico. Y vamos entonces a analizar luego, por ejemplo, los hurtos de bagatela. Si es que en los hurtos de bagatela, cuando yo me robo un caldo Maggi, yo de verdad estoy lesionando el patrimonio económico. O si en algunas ocasiones eso incluso no deja que haya tipicidad, pero eso es una discusión que se dará entonces más adelante. ¿Sí quedó clara la diferencia entre antijuridicidad formal y material? Sí, señor. Sí, señor, muchas gracias. Sí, profe, gracias. Hay otra preguntita acá con respecto a culpabilidad, que no, o estamos bien. Buen día, doctor. Sí, buen día. Doctor, yo tengo una pregunta respecto a la escuela clásica sobre la acción y los movimientos reflejos. ¿Se la puedo hacer ahora o ahorita que siga ese tema? No de una, vale. Perfecto. Bueno, doctor, gracias. Bueno, yo entendí de la siguiente manera, ¿no? Dentro del concepto de acción de la escuela clásica, que es el movimiento muscular voluntario modificador del mundo externo, el doctor nos explicaba que hay que partir de determinar si hay voluntariedad más no querer, porque el querer ya es un elemento subjetivo que se va a analizar en la culpabilidad, ¿verdad? Aquí entonces simplemente es algo objetivo. Decía el doctor que de esto se excluía, de este concepto de acción, los movimientos reflejo. Mi pregunta es, si yo llegara a analizar, digamos, un acto reflejo, un movimiento reflejo, perdón, con este esquema, quiere decir que la acción ni siquiera sería, no, la acción no, el hecho no sería ni siquiera típico porque no es considerado acción, o que simplemente se queda como típico, más no antijurídico y culpable. Hola, mira, bueno, acá volvamos a este concepto causal de acción, nos ubicamos acá en el esquema clásico. Y efectivamente la definición que yo les di fue ese movimiento muscular voluntario modificador del mundo externo. El querer, no tanto el querer, vamos a consultarlo acá, porque puede ser digamos, utilizar el verbo querer puede resultar problemático, porque no vamos a saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. Podríamos estar hablando de dolo o culpa. Pero acá lo que se constata es una comprobación externa de que por lo menos una voluntad. Eso es lo que nosotros llamamos voluntariedad. El sujeto quiso algo, pero ¿qué fue lo que quiso? Eso no lo vamos a consultar. Y yo les ponía el ejemplo de el arbusto, y el ejemplo que usa el profesor Nodier Agudelo Betancur. Cuando yo disparo al arbusto, no sabiendo que hay un hombre detrás, sino que yo disparé
porque creía que había un animal de caza, un animal que quería cazar, o simplemente disparé, aunque en Colombia me puedan decir, no, es que eso es disparo de arma de fuego sin necesidad, sí, pero la acción no fue de matar. ¿Qué quise yo? Acá es donde voy a constatar si yo quise matar, si yo quise lesionar o si yo quise simplemente cazar un animal. Acá yo voy a constatar en la acción que el sujeto por lo menos quiso algo. Ese algo que quiso no lo voy a consultar. Entonces, ¿para qué ese mínimo componente psíquico se exige acá? Pues para excluir las situaciones absolutas de inconsciencia. Eso, la vis absoluta, que son las fuerzas insuperables, y además de eso, un ejemplo claro son los movimientos reflejos que pusiste tú. En esos movimientos reflejos, yo pregunto algo, de manera un tanto retórica. Vamos a poner un ejemplo de movimiento reflejo. No sé, alguien con un alfiler le chuzan en una costilla. Nuestro cuerpo, sin que nosotros deliberemos, sin que nosotros imaginemos, pensemos algo, tiene una reacción. Esa reacción es inconsciente. El movimiento reflejo es inconsciente, es una reacción natural de nuestro cuerpo. Entonces, en ese caso, ni siquiera hay ese mínimo componente psíquico. La acción ni siquiera nace al derecho penal. La acción ni siquiera nace al derecho penal. Nosotros no vamos a consultar si esa acción encuadra dentro de un tipo penal, porque ni siquiera puede denominarse como acción dentro del concepto causal de acción del esquema clásico del delito. Por tanto, no podemos decir que es típica, pero es que no es antijurídica, o que finalmente, como no hubo dolo culpa, no es culpable, porque además de eso, si tendríamos que consultarlo en este aspecto de la culpabilidad, pues ya mire, diríamos que además hay un injusto penal, que si bien pues no nos va a acarrear, y lo dejamos hasta aquí, una responsabilidad penal, pues sí es posible que nos pueda acarrear una responsabilidad civil. Entonces, no, ese movimiento reflejo se queda acá en la acción y no pasa al análisis de la tipicidad. Vamos con otra de estos dos esquemas. Creo que estamos bien entonces. Vamos a pasar al esquema. Dígame. Profe, yo tengo una duda respecto a algo porque no alcancé a copiar nada sobre eso ayer. Sí. Sobre el ánimo libidoso. Ánimo libidinoso. Es un elemento especial subjetivo, o sea, un ánimo especial que está implícito dentro de los delitos sexuales. Yo les ponía el ejemplo del ginecólogo cuando en X procedimiento, un parto, en una citología, no sé si en la citología se hace eso, en el procedimiento que sea, introduce sus dedos en la vagina de la mujer. Pues el ginecólogo está cumpliendo con su lex artis médica y lo que está haciendo es un procedimiento. No está teniendo un ánimo libidinoso, un ánimo sexual, de ninguna manera, o por lo menos a priori nosotros creemos eso. Entonces, ¿qué sucede? Y vamos a verlo ahorita, que dentro del mismo penal, cuando encontremos todo esto dentro del mismo tipo penal, como en los neoclásicos, como en los finalistas, entonces, ¿qué entendemos? La acción del ginecólogo podría denominarse una acción dolosa. Si nosotros vemos el concepto de dolo como dolo valorado, y decimos, bueno, por lo menos intencional. Podremos discutir si a esa conducta en particular se le debe decir solamente intencional o se le puede decir dolosa. Pero más allá de esa discusión semántica o discusión del lenguaje, nosotros podemos decir, el ginecólogo conoce, ¿sí? Sabe lo que está haciendo y además tiene la voluntad, pues sí lo introduce, pero el ginecólogo no tiene ese ánimo especial, ese ánimo libidinoso. El ginecólogo lo que está haciendo es cumpliendo con un procedimiento médico. Lo mismo podemos decirlo para el urólogo. Para el urólogo no existe ese ánimo libidinoso, que es lo que hace que se cumpla con las exigencias del tipo penal. En ese caso, un elemento especial subjetivo implícito dentro del tipo. ¿Listo? Sí, señor. Creo que en el chat hay una pregunta, profe. Frente al concepto de acción y sus tres componentes. Un
preguntó Camilo por el concepto de acción. ¿El concepto de acción en qué esquema, Camilo? Nosotros habíamos hablado de un concepto causal de acción, que era a partir de la voluntariedad, la comprobación externa de la voluntad, en el esquema clásico, y habíamos hablado en el esquema neoclásico, no sé si a eso se refiere con tres componentes, que aparte de ese aspecto que se toca en la culpabilidad clásica, podremos decir que entonces a partir del concepto social de la acción, haciendo algunas valoraciones, podemos entender que existen además las omisiones y los delitos de mera conducta. No es que sean tres elementos o tres componentes de la acción, sino que a partir de un concepto distinto de acción pueden entonces empezarse a explicar las omisiones. Yo les ponía ayer un ejemplo de omisión, que por qué no se puede explicar desde la teoría clásica. Es sencillo, porque para la teoría clásica la omisión es un simple no hacer, una distensión muscular, dice Ernest Belli. Es decir, yo relajo mis músculos. No, pero esto es falso, eso no es así. ¿Quién está omitiendo venir a este curso? Les decía ayer, las personas que se encuentran matriculadas, que se someten a un manual de ¿cómo se llama? Manual de convivencia, o bueno, manual académico, qué sé yo. El manual que les dice, mire, usted tiene el deber como estudiante de asistir a la clase de manera puntual, y si incumple ese deber en 5 ocasiones, usted perderá la materia o le bajarán la nota. Eso no importa. Esa persona que tiene ese deber de asistir es la persona que de verdad está omitiendo. Y el amigo que yo haya invitado a esta reunión virtual y simplemente no quiso asistir, no está omitiendo en sentido jurídico. Podría estar omitiendo en sentido ontológico. A menos que consideremos que esa persona se creó un deber, en nuestra relación se creó un deber porque, qué sé yo, firmamos un contrato, pero eso es completamente absurdo. Pero la omisión debe entenderse a partir de deberes jurídicos. Entonces, creo que con eso se refería a los tres componentes, en que aparte de esa acción clásica que conocemos, entonces ya empezamos a hablar de que existen omisiones entendidas a partir de los deberes y en particular de las posiciones de garantía, y aparte de eso unos delitos que son de mera conducta que no modifican el mundo externo. Entonces, creo que a eso se refería el compañero. ¿Listo? ¿Vamos? Ahora sí. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí. En cuanto al esquema finalista, Weber allí ejempla la definición sobre la culpabilidad y allí menciona de que él infiere los conceptos de la culpa en cuanto al deber y poder. Entonces, ¿en qué sentido Weber observaba sobre el deber y poder en cuanto a la culpa? Ese von Weber. Sí. Eso es parte del esquema que vamos a ver, pero te lo avanzo. El deber, digamos, ese análisis del deber se lo achacaba o se lo cargaba a la antijuridicidad. Es un asunto del deber actuar. Mientras que en el deber actuar como, de acuerdo al ordenamiento jurídico. Y en el poder se lo cargaba a la culpabilidad. Con respecto a si la persona podía o no podía comportarse de acuerdo al ordenamiento jurídico en determinadas circunstancias. Sin embargo, un Weber no es un finalista, ¿no? Eso simplemente lo usa el profesor Nodir Agudelo Betancourt para, para mostrar los antecedentes del finalismo, ¿no? Pero para allá vamos. Trataremos entonces los temas más relevantes del finalismo y bueno, qué bueno que ya pudimos tocar eso. Doctor, excúseme, yo tengo una pregunta. Sí. Doctor, yo tengo claro la definición de los elementos como tipicidad, antijuricidad, pero no tengo claro culpabilidad. O sea, para que se configure delito, debe tener estos tres elementos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. En cuanto a la culpabilidad, pues no comprendo por qué constituye un elemento si la culpabilidad pues se va a determinar posteriormente. Y la otra pregunta que tengo es si antijuridicidad viene a ser sinónimo de lo antijurídico. Gracias. Sí, bueno,
Empecemos por la última, claro. De hecho, la antijuridicidad, como lo antijurídico, ¿por qué antijurídico o ilícito? Porque además, digamos, contraría todo el ordenamiento. Contraría todo el ordenamiento, pero sí, son sinónimos. Ahora, con respecto a la culpabilidad, aquí sí me voy a detener porque me parece muy relevante tocar esto. Paro aquí. Vamos a hablar de la culpabilidad para que podamos comprenderla de una manera sencilla. El compañero me acaba de preguntar algo, que es ¿por qué vamos a hablar de la culpabilidad si eso es algo que se va a determinar después? Entonces acá tenemos que detenernos a entender el concepto de culpabilidad. Esta misma expresión puede ser entendida de varias maneras. Si nosotros consultamos una palabra en el diccionario, vamos a encontrar que muchas palabras tienen distintas acepciones, es decir, tienen distintos significados. Podremos abrir el diccionario en cualquier página y yo creo que vamos a encontrar una que tenga varias acepciones. Porque el lenguaje lo construye el ser humano, el lenguaje no lo construye la Real Academia Española de la Lengua. El lenguaje lo construimos nosotros como hispanohablantes. Por eso se dice que la Real Academia Española de la Lengua va detrás del lenguaje, no delante del lenguaje. Va simplemente recogiendo lo que nosotros hablamos. En algunas ocasiones de manera equivocada, ¿no? Por ponerles un ejemplo, se había dicho que la expresión solo ya nunca podría llevar esa tilde cuando se refiere uno a solamente. Finalmente la RAE tuvo que echar para atrás porque nadie obedeció esa norma y pues nosotros la escribimos así, con una tilde cuando referimos a solamente y no solo de soledad. Ahora, cuando hablamos de culpabilidad podemos entenderlo de distintas maneras. Uno, como principio. Dos, como categoría dogmática. Y tres, por tocar tres, como responsabilidad. Ahora, la que yo estoy tratando aquí es una categoría dogmática dentro de la estructura del delito, que es, vamos a tocar esta, la última categoría dogmática, que en principio era un nexo psicológico entre el sujeto y el hecho, y en los neoclásicos, aparte de ese nexo psicológico, pues también había la reprochabilidad. Entonces, aquí es una categoría dogmática en donde estamos hablando, como la tipicidad, como la antijuridicidad, pero con unos contenidos distintos. Ahora, lo que me dice el sujeto es que es algo, lo que me dice el compañero, es que, bueno, sobre el sujeto se va a definir la culpabilidad después. Me imagino entonces que se está hablando de un juicio oral donde el juez le dice, tú eres culpable. Pues entonces eso, culpabilidad, y lo que significa es responsabilidad penal. Y en responsabilidad penal le estamos abarcando todo, es decir, que una conducta típica, antijurídica, culpable, el sujeto es imputable y además hay una cosa que se llama necesidad de pena. Entonces, esa es otra culpabilidad. Pero yo prefiero, pues, o preferimos, dentro del estudio del derecho penal, llamarlo responsabilidad. Y tenemos otra que es como principio. El principio de culpabilidad es aquel que proscribe toda forma de responsabilidad objetiva. Y ese principio irradia toda la teoría del delito. Entonces, si nosotros tenemos aquí la acción o la conducta, porque vamos a ver ahorita que es más acertado hablar de conducta, y tenemos tipicidad, antijuridicia y la propia culpabilidad, este principio que está aquí, vamos a ponerlo, este principio que está aquí, se va a materializar, se va a expresar, va a irradiar esta estructura. ¿En qué sentido? Aunque aquí, tanto en acción como tipicidad, vamos a consultar dolo y culpa, vamos a consultar aspectos subjetivos o los elementos especiales subjetivos de los que yo hablaba. Acá vamos a hacer unas valoraciones también de tipo subjetivo, si la estructura del delito nos exige eso, que sería valorar, por ejemplo, el ánimo de defensa. Entonces podemos decir que el principio de culpabilidad también irradia aquí. Y por supuesto,
acá en la propia culpabilidad también. Entonces son distintas concepciones de culpabilidad que por supuesto hay que tener en cuenta, pero en este momento estamos hablando de culpabilidad en sentido de o en clave de categoría dogmática. ¿Listo? Gracias, doctor, muy amable. Bueno, vamos a hacer el paneo rápido. El paneo rápido, vamos a dejar de compartir. El paneo rápido de los antecedentes del finalismo para luego pues hacer el mismo receso que hicimos ayer de 10 minutos. Lo hacemos son las 8:52. Trataremos de hacerlo a las 9. Vamos a tratar de demorarnos un poquito en esto. Y luego sí vamos a construir el esquema finalista del delito, que es sin duda alguna la pulpa de la clase, porque cuando entendamos esto, gran parte de la estructura de la responsabilidad penal en Colombia la vamos a comprender de una manera esquemática, de una manera sistemática. Ahora, resulta que si nosotros analizamos esta evolución que les he explicado en esta clase y media, pues sí, supone algunos cambios en algunas categorías, pero finalmente pues estamos obedeciendo un causalismo. De hecho, esos esquemas que acabamos de ver, ambos son denominados causalistas. Porque finalmente en la acción lo que importa, lo fundamental, es la comprobación de un nexo causal. Pero cuando nosotros entramos al terreno del finalismo, entonces encontramos que se da lo que Noyer Agüero Betancourt denomina un giro copernicano. Esto sí es una verdadera revolución. Hans Belzel dice, no, esta vaina no es por esto. Esto vamos a revolucionarlo, o mejor, él lo encontró revolucionado, como veremos cuando yo les explique ese mal traslado del dolo de la culpabilidad a la tipicidad. Este es un giro copernicano. Vamos a recomponer la estructura del delito desde la acción misma. Entonces lo que va a decir que en esa concepción del delito resulta que, fíjense que yo les decía ahorita, en el injusto penal vamos a cargar todo lo objetivo y lo subjetivo a la culpabilidad. Y resulta que acá se empieza a cargar todo lo subjetivo, señores, al injusto penal, donde no había nada subjetivo. Y verse lo que va a decir, no, es que estos problemas siempre van a tener componentes subjetivos. Ese antecedente del finalismo, una compañera lo había mencionado, diciendo, bueno, es que Weber explica el deber y el poder. Bueno, digamos, eso no lo vayan a memorizar para poder comprender el esquema finalista. Ese simplemente son los antecedentes. De hecho, von Weber no es ni siquiera un finalista en un sentido estricto. Pero ellos tuvieron una idea que finalmente sí caló en Belzel, en Hans Belzel, que fue la ubicación del dolo. La ubicación del dolo. Cuando se dice, no es que Belzel trasladó el dolo de la culpabilidad a la tipicidad, no, primero que Belzel lo encontró ahí, segundo que no fue el primero el que se le ocurrió. Von Weber, Alexander Graf Sudona, el conde Sudona ya habían hecho este tipo de aseveraciones importantes. Ahora, ¿dónde radica la esencia del giro copernicano de Hans Belzel? En el concepto de acción. Ya no es un concepto de acción causalista, simplemente con un mero nexo causal, comprobando algo mínimo, un mínimo componente psíquico. No. Belzel dice, un momento, esta acción, ¿cómo vamos a decir que es así? ¿Cómo vamos a decir que aquí hay una verdadera acción y que esta acción es típica cuando no se comprobó realmente qué es lo que quiso el sujeto? Acá recibe influencia de Aristóteles, su ontología, y recibe influencia de Nicolai Hartmann, psicólogo y filósofo,
para poder construir la esencia del esquema finalista, que es el concepto final de acción. Y ese concepto final de acción se lo voy a graficar antes de irnos al receso. Nicolai Hartmann tiene unos aportes en un sentido muy preciso. Y dice, cuando está hablando de filosofía, de ontología, de teleología, dice, el ser humano con el pensamiento, con la imaginación, es capaz de adelantarse en el tiempo, de devolverse en el tiempo, de acelerar, de parar. Digamos, hay un mundo de situaciones que podemos construir desde el pensamiento. Entonces dice Belsel, es que cuando el ser humano actúa, en realidad actúa finalmente, a menos que estemos en un caso de inconsciencia absoluta. Por supuesto, eso no será relevante para el derecho penal. Pero entonces nosotros tenemos aquí este punto. Y tenemos este punto que es el fin, lo que nosotros perseguimos. Hagamos de cuenta de que este fin, estas cosas uno los entiende con el ejemplo más sencillo, siempre será el tipo penal de homicidio. Entonces vamos a decir que el fin que tenemos es matar. Entonces dice Belsel, nosotros hacemos un desplazamiento de este tipo. Por supuesto, un desplazamiento imaginario. Influencia de la teoría de Nicolai Hartmann. Nosotros visualizamos cuál es el fin. ¿Qué quiero yo? Yo quiero matar de entrada. Entonces dicen los clásicos, los neoclásicos, no es que vamos a definir si esa persona quiso matar, quiso lesionar, quiso simplemente cazar un animal por allá en el último estadio de la teoría del delito. Eso es completamente imposible, eso es insuficiente para poder explicar cómo de verdad opera la mente de un hombre y cómo de verdad opera y debe operar el derecho penal. Entonces, ¿qué dice? Yo escogí este fin, que es el fin de matar. Bueno, yo después de que visualizo el fin, yo me devuelvo a este mismo punto. ¿Y qué escojo aquí en este mismo punto? Vamos a ponerlo. Aquí voy a escoger los medios. Aquí voy a escoger los medios. Y luego de que escojo los medios, ¿qué hago? Me devuelvo otra vez. Luego empiezo a dirigir mi acción hacia el fin. Es que aquí había una flechita. Esta. Y finalmente lo ejecuto. Entonces, el ejemplo claro en el delito de matar es, miren, yo quiero matar a el señor Iván Quintero, que se conectó ahorita con nosotros. Que además debo hacerle una anotación especial para que ustedes comprendan la importancia de esto. El señor Iván Quintero es especialista en procesal penal, especialista en derecho disciplinario y está cursando la maestría de derecho penal en la Universidad Externada de Colombia y está interesado por estas discusiones. De hecho, cuando yo vi esta clase en pregrado, yo la vi de una manera pues tan buena que cuando yo hice la especialización en el externado y vi clases con el mismísimo Nodier Agudelo Betancourt y luego con Carlos Arturo Gómez Pavalló, yo me di cuenta que esa clase ya yo la había visto en pregrado. Entonces, para que ustedes destaquen la importancia de esto, que aquí estamos teniendo invitados que incluso están en nivel de maestría y están muy interesados en esto. Entonces, yo acá cuando escojo los medios, porque ya visualicé el fin y dije, yo lo quiero matar al señor Iván Quintero, yo me devuelvo y escojo los medios. ¿Cuál es el medio? La soga. Porque a mí me encanta esa vaina. Yo quiero es ahorcarlo. Entonces yo luego dirijo mi acción final, la ejecuto para cumplir un fin. Entonces, ya acá tenemos una diferencia sustancial con el concepto final de acción. Y a partir de ahí
inicie el giro copernicano del esquema finalista del delito, que lo vamos a tocar. Como ya nosotros comprendimos, y por eso era importante reiterar y evacuar todas esas preguntas, como ya nosotros comprendimos los esquemas causalistas, ya nosotros va a ser fácil poder comprender el esquema finalista, porque nosotros vamos a empezar a ubicar las cosas donde están y a redefinir algunos conceptos. Entonces son las 9:02, nos vemos a las 9:12, por favor. Muchas gracias, doctor Caballero. Entonces, ahorita continuamos, muchachos. Quiero, antes de que vayan a tomar tinto, mencionarles que efectivamente, como lo denuncia el doctor Caballero, también me pasó a mí en la maestría, y el doctor Fernando Velázquez hablaba de este tema de teoría del delito. Yo tengo unas diapositivas que cuando finalice el doctor Caballero se las voy a remitir. Están el análisis de conducta, de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Les va a ayudar bastante. Pueden quedar un poco confundidos también porque hay unos conceptos que él emplea porque hace una propuesta personal sobre cuál es el esquema que debe aplicarse. Pues nada, muchachos, a tomar tinto y nos vemos ahora. Muchas gracias.
Volvimos. ¿Estamos todos? Sí, señor, pues no lo sé aún. Bueno, listo, ¿no? Igual se confirma ahí 1, 2, 3 y vamos. Listo, profe. Bueno, acá vamos a hablar entonces ya del propio esquema de cómo se llenan estos contenidos. Voy a parar mi video para poder escribir mejor sobre el computador. Pantalla. Y vamos a ver cómo se llenan estos contenidos entonces en el esquema finalista del delito. Como les decía, este es muy importante porque además podremos asegurar que nuestro código penal tiene un corte finalista. No es todo completamente este esquema. Sin embargo, pues recibe mucha influencia del mismo. Entonces tenemos por un lado la acción final, aunque yo prefiero que empecemos a hablar de conducta, pero bueno, en aras de no tergiversar lo dicho por estos señores, Pelce y los demás, vamos a poner que aquí tenemos la acción final y acá tenemos tipicidad, antijuridicidad y acá la culpabilidad. Antes de eso, excúsenme, antes de eso, yo ayer les había pintado un esquemita del dolo, que acá sí lo vamos a usar. Lo vamos a pintar pequeñito, ustedes lo vieron ayer, incluso les dije a algunos que tomaran un pantallazo. Y es que dolo es, por un lado, por aquí la voluntad, por acá un conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo descrito en el tipo penal. Vamos a poner lo descrito en el tipo penal, que no solamente son hechos, porque además si incluimos los elementos normativos por aquí, entonces vamos a incluir, vamos a observar que entonces el del tipo penal ya no solamente describe hechos, sino que describe pues también elementos normativos. Y la conciencia de la antijuridicidad. Es decir, que el sujeto actúa sabiendo que es contrario a derecho lo que está haciendo. Pero entonces dejemos esto por aquí en rojo y dejemos esto por acá. Y en azul, vamos a ponerlo así, vamos a dejar todo completo. Ese esquema lo vamos a dejar ahí. Y vamos entonces a poner por acá en pequeñito la acción final y por acá tenemos la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Estamos bien hasta ahí. Listo. Entonces visualicen este esquema del dolo. En ese esquema del dolo tenemos en primer lugar, o básicamente dos elementos. Uno de tipo cognitivo, que es este que estoy señalando. Uno de contenido volitivo, la voluntad para actuar. Pero ese elemento cognitivo tiene dos aspectos o dos formas de materializarse. Primero, conocimiento de lo descrito en el tipo penal. Y segundo, conocimiento de la antijuridicidad. Cuando yo digo conocimiento de lo descrito en el tipo penal, no es que el sujeto sepa que eso que está haciendo efectivamente está descrito en un tipo penal. No, esa no es la operación que hace el sujeto. Cuando yo disparo a matar, lo importante es que yo sepa que yo estoy matando. No si yo sé, por lo menos en este momento, no si yo sé que además eso es contrario de derecho. Bueno, pero es que en el tipo penal de homicidio, pues todo el mundo sabe que matar es malo. Listo, sí, ese es muy fácil. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, al tipo penal de aborto, nosotros podemos decir, una mujer puede saber que está abortando y un médico puede saber que está practicando un procedimiento de aborto, pero no necesariamente sabe que esa conducta es antijurídica.
Pero si en Colombia todo el mundo sabe, y eso sale en las noticias, sí, y si viene una extranjera de un país que no se encuentra tan sumido en el retraso de las ideas, y resulta que en su país el aborto no es un delito, entonces la persona sabe que está cometiendo o que está, digamos, practicándose un aborto y tiene la voluntad para realizarlo, pero no sabe que esa conducta es antijurídica. Entonces vamos a tener esa diferencia clara. Entonces, habiendo analizado los antecedentes y ya sabiendo qué es la acción final, que ya la graficamos, pues entonces nosotros tenemos que empezar a analizar dónde se ubican estas cuestiones. Entonces, a partir de las ideas del señor von Weber y a partir del conde Alexander Graf Sudona, dice Belze el miércoles, pero si la acción, esa acción final, esta, ¿cómo así que yo voy a esperar hasta acá para poder determinar qué es lo que quiso el sujeto? Y eso a Belze, pues, sí, le parecía complicado de entender a partir de la teoría clásica. Entonces viene y dice, no, un momento, el dolo se ubica en el tipo penal. Miren el giro copernicano que damos. Pasamos de ubicar el dolo aquí en esta última categoría dogmática para ubicarlo aquí en la tipicidad. ¿Por qué el mal llamado traslado? Porque Belze no trasladó el dolo de aquí a acá. Belze lo que dice es que lo encontró en la tipicidad. Cuando hace su análisis dice, no, pero es que yo lo encuentro aquí. Porque esta acción, el cambio del paradigma de la acción, nos cambia toda la estructura del delito. Entonces resulta que yo, aquí en la tipicidad, voy a encontrar dolo, culpa. Esto es el tipo subjetivo, tipo subjetivo. Por supuesto, también vamos a agregarle los elementos especiales. ¿Cuáles? Normativos, unos, y subjetivos los otros, que son los ánimos especiales de los que ya habíamos hablado. Y por supuesto también la tipicidad objetiva. Eso no va a cambiar. Entonces sería más o menos, vamos a hacerle una división para que sepan que la cosa va así. Ahora, ¿por qué yo pinté con colores esto acá arriba? Porque resulta que Belze considera y traslada entre comillas, porque ya sabemos por qué usamos en este caso las comillas, porque en realidad no es un completo traslado, sino el haberlo encontrado allá, un dolo distinto al dolo causalista. Ese dolo es lo que nosotros tenemos aquí arriba en verde. Dolo como conocimiento de lo descrito en el tipo penal y la voluntad para realizarlo. Y la conciencia de la antijuridicidad, esa sí queda en la culpabilidad. Entonces vamos a desestructurar el dolo causalista para poder decir dónde se ubica cada elemento. Ah, bueno, aquí llegó en el chat unas diapositivas, perfecto, que son las diapositivas del profesor Fernando Velázquez, importantísimo tratadista, que además les recomiendo que compren su manual de Derecho Penal parte general. Entonces, acá que vamos a encontrar, hombre, sencillo, esta parte verde es lo que se nos va para acá. Pero esta parte roja, a ver, que no nos quede tan feo. Que no nos quede tan feo. He ensayado bastante porque ayer alguien montó un tablerito de estos en Twitter y yo dije, no, pero eso quedó muy feo. Entonces me puse a ensayar anoche cómo es que se mueve esto. Esta parte sí va para acá. Ya vamos a tocar eso. Entonces vamos a ver que ya una vez estemos
entremos a analizar la teoría finalista, de inmediato vamos a empezar a consultar qué fue lo que quiso el sujeto. No vamos a dejar esos problemas para la culpabilidad, sino que de entrada vamos a determinar, hombre, pero si es que si se actuó con dolo o culpa, pues ya tenemos que analizarlo en la tipicidad. Entonces ya nosotros tenemos aquí un tipo objetivo y un tipo subjetivo. ¿Qué sucede acá? Vamos a tomar un ejemplo del quién tiene el Código Penal colombiano ahí a la mano, para que busque el 103 y después el 108. Vale, ¿quién lo tiene por ahí? Yo, doctor, 103. Sí. Listo. Dice, dame un segundo. Dice, el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Ok. ¿Y el 108, que es homicidio culposo? El 108 dice, de un momento. La madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento. Búscame ahí el homicidio culposo, ¿cuál es? 109, creo que va más adelantico. Mírame ahí el homicidio culposo. Yo le confieso algo, yo no me aprendo los artículos de los delitos. Sí, 109. Eso está el código, eso está el código. Hay otras cosas que hay que meter aquí. Sí, dígame. 109. 109, ok, perfecto. Dice, el que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses y multa de 20 y 6.66 a no, bueno, listo, ya la pena no importa. Bueno, vale. Dice uno, el que matare a otro. Dice otro, y ese después lo vamos a analizar, el de la madre. Y luego dice el que por culpa matare a otro. Cuando la conducta ¿Dónde está el dolo ahí? Sí, señor. ¿Alguna vez alguien escuchó la palabra dolo? Yo no la escuché. Nadie escuchó la palabra dolo. Bueno, ¿y dónde está el dolo? En los tipos penales. Bueno, por regla general, en derecho penal, las conductas son dolosas, las conductas sancionables son dolosas. Distinto a lo que pasa en el régimen disciplinario, donde la regla general es la culpa, pero además el sistema de tipicidad es completamente distinto. Acá tenemos un sistema de números clausus, donde el mismo tipo penal nos dice la modalidad de la conducta que debemos analizar. La regla general que vamos a encontrar es dolo. Ahora, con técnica legislativa, nosotros no vamos a estar diciendo el que por dolo o el que con dolo matara a otro, el que con dolo lesionara a otro, el que con dolo accediera carnalmente a otro, el que con dolo emitiera una decisión contraria a derecho, por la del prevaricato, el que con dolo sedujere a personal de la Fuerza Armada. Pues doctor no. Caballero, para que ellos comprendan un poco mejor eso, en efecto, así como lo está anunciando el doctor Caballero, la regla general es el dolo. Entonces, muchachos, los tipos penales que están en nuestro código penal inmersos, ojo con esto, que no enuncien que son de modalidad culposa, sí o sí son dolosos. ¿Listo, muchachos? Entonces, siempre tiene que enunciar cuando va a hacer una conducta protegida desde la óptica culposa, siempre tiene que enunciar que es desde la óptica culposa. De resto, son absolutamente todos dolosos. Efectivamente, como dice el doctor Diego, entonces el dolo nosotros no lo vamos a encontrar enunciado, porque lo que dice nuestro Código Penal es que la culpa debe estar consignada expresamente en el tipo penal. Para que un delito sea culposo, tiene que estar consignado. Si no se dice nada dentro del tipo penal, lo que se entiende es que ese tipo penal es de naturaleza dolosa. ¿Dónde va a ser relevante esta discusión? Cuando estudiemos la teoría del error y de los errores vencibles, los errores de tipo vencible, a ver si hay un remanente culposo o no. Pero para allá vamos. Doctor Diego, yo creo que yo le voy a tener que pedir media hora de otra clasecita para terminar esto bien.
y yo creo que usted me regala una media horita de otra clase. ¿Qué opinan los alumnos? Yo creo que bueno, están que cojan ellos con su clase, ¿no? Sí, claro Sí, que sí. señor. Claro que Completa. sí. Sí, doctor. Ya, al final de la clase yo cuadro con el profesor Diego, no sé cuándo tienen clase otra vez, pero le hacemos ahí para completar la teoría del error. Y quiero anunciarles que estoy trabajando para que el doctor Felipe Caballero sea la persona que les dicte penal especial. ¿Listo, muchachos? Estoy trabajando en eso. Muchas gracias. Espectacular, gracias. Bueno, señores, entonces, acá que tenemos el dolo, que es esto verde, lo vamos a ubicar acá, y la culpa, por supuesto, también. Los elementos especiales, ¿cuáles son? Subjetivos y normativos, seguimos en el tipo penal. Y los elementos especiales, y del tipo penal objetivo, pues también continúa acá. Culpabilidad. Tenemos por este lado la conciencia de la antijuridicidad, pero ya lo vamos a tocar cuando entremos a la culpabilidad. Ahora, ¿qué pasa con la antijuridicidad? Ya como nosotros comprendimos, y alguien oportunamente nos hizo esa pregunta acá en clase, ya nosotros comprendimos qué es lo qué es la antijuridicidad formal y qué es la antijuridicidad material, pues acá nos vamos a quedar solamente con la antijuridicidad formal. Aquí vuelve a desaparecer la antijuridicidad material. Recuerden que yo les dije, mire, este es el sistema penal colombiano, o mejor, la estructura del delito en Colombia tiene un corte finalista. No todo es finalista. No todo es finalista. Porque además los finalistas le dan un valor mayor al valor de acción o del valor de acción por encima del valor o del valor de resultado. Y eso lo vamos a comprender ahora. Pero además de eso, bueno, acá la comprobación, ahora que esto es importante, la comprobación de las causales de justificación se da de manera, la comprobación se da objetivamente y subjetivamente. Es decir, que acá sí vamos a consultar el ánimo del autor. Eso también parte de ¿qué? De la idea de para qué sirve el derecho penal. ¿Para qué sirve el derecho penal? Como acá, nosotros decíamos, bueno, mira, son acciones finales. Además de eso, que hay que agregar que el concepto final de acción es un concepto ontológico. Es decir, el concepto final, Belsel no lo estudia a partir del derecho. Como les decía, Belsel se nutre de Aristóteles, de Nicolás Hartmann, y lo que dice es, no, un momento, pero es que así es que funcionan las acciones en el mundo real. El sujeto visualiza el fin y por eso trae a colación esas consideraciones sobre el pensamiento y sobre la imaginación que hace Nicolás Hartmann. Y dice, bueno, aparte de esto, pues el derecho penal está para proteger estructuras ético-sociales, más allá de los bienes jurídicos. Y entonces, ¿qué dice? No, acá solamente basta, aquí no importa si hay lesión o peligro efectivo del bien jurídico, no importa, ojo esto, si hay lesión o peligro efectivo del bien jurídico, lo cual quiere decir que no hay antijuridicidad material en el esquema finalista, y la comprobación además será de manera subjetiva. Además, vamos a analizar si es que este sujeto quiso defenderse, si estamos en un terreno de la legítima defensa. Además, vamos a comprobar si este sujeto quiso defenderse de una agresión actual o inminente, injusta, y además lo hizo de manera proporcional. Además de todos sus requisitos objetivos, vamos a analizar que el sujeto, miren, quiso defenderse. El caso del señor que mató al sicario. No quiso defenderse, sino que quería matar a su esposa. Entonces, desaparece por acá la antijuridicidad material. Por favor, vamos a apagar el micrófono. Entonces, digamos que es clave para ver en este momento y que analiza de una manera muy puntual. Dice, bueno, pero si el Código Penal alemán, sanciona la tentativa inidónea, y le voy a explicar muy rápidamente qué significa eso, entonces el acento se le está poniendo
en el desvalor de la acción. La acción en la tentativa inidónea es desvalorada, el resultado no. Vamos a poner ejemplo fácil de tentativa inidónea. Yo tengo un arma. Esa arma yo la voy a usar para disparar en contra de la humanidad de Diego Felipe Gutiérrez. No vamos a poner al profesor de ejemplo. Yo quiero disparar en contra de la humanidad del señor Henry Páez, porque siento un odio profundo por el señor Henry Páez. Entonces yo tengo un arma y voy a usarla para disparar. Resulta que esa arma, no vamos a poner el ejemplo tan fácil de que no tiene gatillo porque yo lo hubiese notado. Resulta que esa arma, por el paso del tiempo, se le oxidaron algunos de sus mecanismos y ya esa arma no es capaz de accionar y de golpear el proyectil generando la pólvora que finalmente dispara la bala. Resulta que ese martillo, si es que se llama así, ya no funciona. Y yo me encuentro de frente con el señor Henry Páez y yo cargo e intento disparar y resulta que el arma no funciona. Y no funciona no en el momento justo, sino que es además es imposible que funcione. Se dañó el arma. Por supuesto, ¿qué sucede ahí? El resultado no se dio por circunstancias ajenas a la voluntad mía. El resultado no se dio porque el arma se dañó, por el paso del tiempo, por el óxido, qué sé yo. O porque alguien, la persona a donde yo lo mandé a arreglar, a limpiar el arma, se le olvidó conectar o ensamblar, engranar alguno de los mecanismos. El resultado no se dio es un tipo penal de resultado, no se dio por una circunstancia ajena a mi voluntad. Pero resulta que, ¿qué quiere decir eso? En ese caso particular, es que el arma no era idónea para vulnerar el bien jurídico. No era idónea. Entonces acá decimos, ¿hubo un desvalor de resultado? No. Y ante esa ausencia completa de idoneidad, entonces estamos en presencia de una tentativa inidónea, porque la conducta desplegada por mí resulta incapaz de lesionar o poner en peligro efectivo el bien jurídico. En mis actos ejecutivos, no hubo una conducta idónea capaz de lesionar el bien jurídico, vida del señor Henry Páez. Entonces, si nosotros vemos ese caso en Colombia, si no esa tentativa es idónea, eso no se sanciona, eso no, porque además debe haber un desvalor de resultados. Pero resulta que para Belser, pues acá el acento se pone en el desvalor de acción y la tentativa inidónea, por lo menos en ese momento, tendría que consultar nuevamente el Código Penal alemán y prometo que yo les voy a consultar a ver qué ha pasado con esa tentativa inidónea, porque además tengo el Código Penal alemán, por supuesto traducido, no tengo ni idea de alemán, para ver qué pasa con esa tentativa inidónea. Voy a consultar. Al sancionarse esa tentativa inidónea, no para que el acento está puesto sobre el desvalor de acción, no sobre el desvalor de resultado. Entonces acá, fíjense que ahí no hay lesión ni puesta en peligro efectivo el bien jurídico. ¿Ya? Entonces, antijuridicidad material, eso no lo vamos a tocar acá. Acá vamos a hablar de la contrariedad de la conducta típica con el resto del ordenamiento. Típica con el resto del ordenamiento jurídico. ¿Y qué pasa? Vamos a comprobarlo también de una manera subjetiva, ¿sí? Consultando el ánimo de defenderse o consultando el ánimo de proteger un derecho en el caso del estado de necesidad. Entonces, fíjense que esa teoría final de la acción nos condiciona a las demás categorías dogmáticas. Y acá solamente nos vamos a quedar con antijuridicidad formal. Aquí hay algo que quiero hacer referencia a las diferencias en la antijuridicidad. Algo muy sencillo. Déjenme, yo lo tengo por aquí anotado de una manera esquemática. Ok. Nosotros devolvemos
para poder comprender cuál era la relación entre tipicidad y antijuridicidad en los tres esquemas. Eso se me había pasado comentarlo. En el esquema clásico y en el esquema finalista, la tipicidad es un indicio de la antijuridicidad. Ratio cognoscendi, un indicio. Haciendo un ejercicio sencillo para que comprendamos qué es un indicio y cómo podemos aplicarlo acá. El indicio parte de un hecho base probado y a través de una regla de la experiencia, de la crítica o de la sana lógica, nosotros de ese hecho que conocemos que está probado, inferimos un hecho indicado. Entonces, si nosotros aplicamos esa teoría del indicio sencilla, ese esquema básico del indicio, de que nos enseña el profesor Jairo Parra Quijano en las cátedras que dicta, también en las especializaciones, en el externado y en sus libros, que viene enseñando hace muchos años. Si nosotros aplicamos eso de una manera sencilla, acá decimos, esta tipicidad que ya está probada, que ya conocemos, nos da un indicio de que además la conducta es antijurídica. Pero resulta que puede ser que no. Puede ser que no sea un indicio. Perdón, que la antijuridicidad finalmente no se materialice, no se produzca o no sea un hecho indicado. Pero resulta que en el esquema neoclásico, que va en la mitad, la tipicidad no es un indicio, sino que es la esencia de la antijuridicidad, la ratio essendi de la antijuridicidad. Esto tiene una consecuencia importante, porque si la tipicidad es la esencia, vamos a hacer que este es el esquema neoclásico, la tipicidad es la esencia de la antijuridicidad, pues lo que no es antijurídico, entonces no será típico. Es decir, que si hay una causal de justificación, entonces la conducta tampoco será típica. Y esa es la famosa teoría de los elementos negativos del tipo. Teoría de los elementos negativos del tipo. Belzer dice, no, esto no es así. Un momento. La acción no es típicamente antijurídica y culposa, como dirían los neoclásicos. Acción típicamente antijurídica porque se funden, y culposa, sino que es típica, antijurídica y culposa. Es decir, una acción sí puede ser típica, aunque no sea antijurídica. Y aquí pone un ejemplo que dice, hombre, si yo actúo en legítima defensa y yo doy muerte a un señor, Henry Páez, que me viene a agredir, si yo le doy muerte en legítima defensa, esa acción sigue siendo típica. ¿Por qué? Porque yo desplegué la acción de matar. Y como el dolo es avalorado, el dolo aquí no es ni bueno ni malo, el dolo no significa mala fe, el dolo no incluye la conciencia de la antijuridicidad. Yo al desplegar esa acción, que además de eso, estoy convencido, como efectivamente lo es, de que yo no, por eso hablo de la conciencia de la antijuridicidad por acá, porque además yo estoy convencido de que en ese momento particular yo puedo dispararle el arma contra él. Cuando yo actúo con ese dolo avalorado, que repito, no es mala fe, no es un dolo malo, es un dolo neutro, pues yo sí estoy desplegando la acción de matar. Porque yo de una manera rápida visualizo el fin, fíjense la velocidad del pensamiento, Esto, los que me conocen, los que alguna vez me han seguido en mi red social, donde soy muy activo, que es Twitter, se habrán dado cuenta que yo a veces hago una sesión y dos de mis pasiones, el derecho penal y el vallenato. A mí me encanta el vallenato. Yo a veces hago viernes de vallenato jurídico. Entonces yo cuando escucho las canciones, yo digo, oye, mira, es que esta canción, con esta canción podremos explicar, por ejemplo, la figura de la ira o el intenso dolor. Podemos explicar la prescripción de la acción, mil cosas. Resulta que hay una canción que nos explica esta situación que yo les estoy mostrando. Si yo pudiera trasladarme siempre de un lugar a otro con la velocidad con que la hace el pensamiento, dice una canción
titulada Marta, que es del compositor famoso Calixto Ochoa, nos explica esta situación, porque en un caso de legítima defensa, eso es una cuestión rápida. Esa teoría final de la acción de Nicolai Hartmann, aplicada luego por Belzel, pues no siempre se da de una manera tan deliberada. No siempre yo estoy en mi casa acostado diciendo, bueno, yo voy a darle muerte a este señor, yo lo voy a lesionar, voy a coger los medios. No, en el caso de la legítima defensa, yo hago una operación sumamente rápida. Y digo, este señor me está agrediendo, yo lo considero injusto, desenfundo mi arma, es decir, escojo el medio de una vez y disparo contra la humanidad. Con la velocidad que lo hace el pensamiento. Con la velocidad que lo hace el pensamiento. Entonces, en ese caso, podremos decir que como el dolo no es malo, ni hay conciencia de la antijuridicidad, porque además yo considero que me está permitido actuar de esa manera, pues entonces la acción sí es típica. Lo que pasa es que la acción no es antijurídica. Si nosotros aceptáramos la teoría de los elementos negativos del tipo, dice Belzel, al nosotros considerar que esa acción que está justificada, es decir, que no es antijurídica porque fue una legítima defensa, tampoco es típica, dice él explica una frase contundente. Resulta que la acción de matar a un hombre sería lo mismo que matar a una mosca. Si esa acción ni siquiera llega a típica, pues esa acción es lo mismo que matar a cualquier animalito. Y aunque algunos puedan ser, puedan tener pensamientos animalistas, pues yo creo que no es lo mismo matar a un hombre que matar a una mosca. Entonces Belzel, inspirado en esa también teoría final de la acción, recompone la estructura del delito y nosotros podemos analizar esos postulados en muchas ocasiones a lo largo de este recorrido. En el caso de la legítima defensa, ¿qué decimos? Escojo los medios rápidamente y me devuelvo. Escojo el medio, pero escojo el medio, ya escogí el fin previamente, escojo el medio, ejecuto la acción final y tengo una acción justificada, pero esa acción sigue siendo típica. Entonces, pasamos de una ratio cognoscendi en el esquema clásico, tipicidad indiciaria, a una ratio essendi en el esquema neoclásico, teoría de los elementos negativos del tipo, y volvemos nuevamente a una ratio cognoscendi o tipicidad indiciaria en el esquema finalista. Pero nos quedamos solamente en la antijuridicidad formal. Y luego, dice Belzel, bueno, ¿y ahora qué pasa con la culpabilidad? Resulta que Belzel le sacó sus componentes más valiosos para clásicos y neoclásicos a la culpabilidad. Los sacó entre comillas o los trasladó entre comillas, porque en realidad los encontró allá. Y aquí sí vamos a este esquema. La anticonciencia de la antijuridicidad. La conciencia de la antijuridicidad se nos va aquí a la culpabilidad. Dolo como conocimiento de lo descrito en el tipo penal, no solo hechos, sino también pueden ser elementos normativos. Y voluntad se nos va acá a la tipicidad. ¿Qué elementos nos quedan acá? Vamos entonces a ponerlos. Yo les había comentado que el esquema neoclásico incluye, aparte de dolo y culpa como un hecho psicológico, retira ese, digamos, eso como grado de culpabilidad, lo incluye como elemento. Aparte de eso, incluyó el juicio de reproche. Entonces acá, primero nos quedó esta partecita del dolo. Entonces tenemos aquí conciencia de la antijuridicidad. Conciencia de la antijuridicidad. Tenemos por aquí la imputabilidad, por supuesto, como elemento. La imputabilidad ha sido, como lo denominan muchos profesores, el fantasma errante en la teoría del delito, porque entonces a veces es elemento, entonces a veces es presupuesto, entonces algunos dicen, no, pero vamos a estudiarlo desde la conducta. Entonces, ese ha sido el fantasma errante, porque ha pasado por todos los momentos o por todas las categorías dogmáticas del delito, excepto pues, la antijuridicidad. Y tenemos entonces acá la exigibilidad de otra conducta o reprochabilidad, que le vamos a decir, vamos a denominarlo así, exigibilidad o no exigibilidad, mejor, de exigibilidad de otra conducta. Ok.
entonces aquí vamos a dejar sentadas las bases para la siguiente clasecita con la que vamos a terminar esto. Yo pensé que íbamos a terminar hoy, pero me parece importante que esto, además de que se le dedique tiempo, se evacúen todas las preguntas que hicimos al inicio de la clase, porque fíjense, había algunas dudas y esto no es de tomarlo a la ligera. Estas clases hay que darlas con mucha calma. Entonces aquí tenemos estos elementos, una recomposición de la culpabilidad, que una culpabilidad más normativa que otra cosa, porque ya estamos desplazando los principales elementos subjetivos al tipo penal. Acá tenemos algunos aspectos que son de carácter normativo. Por supuesto, la antijuricidad además es normativo y subjetivo, porque es una creencia que sucede en la mente del sujeto. ¿Qué consecuencia nos trae esto? ¿Qué consecuencia nos trae esto? Que los errores, que lo vamos a ver entonces en la próxima, los errores ya no son entendidos de la misma manera. Y aquí vamos entonces a dejar sentada la base y no nos vamos a meter en esa teoría del error, que además es sencilla también. Resulta que al nosotros considerar que esto azul es el dolo, a nosotros considerar que este azul es el dolo, pues todos los errores que recaigan en el dolo, sean sobre el conocimiento de lo descrito en el tipo penal, o sea sobre la conciencia de la antijuricidad, van a significar lo mismo. Pueden tener distinta naturaleza, pero van a tener la misma consecuencia. Error podrá ser de hecho o de hecho por aquí, de derecho por acá, pero va a tener la misma consecuencia, porque además están ubicadas en la misma categoría dogmática, que sería entonces una disminución del juicio de reproche, podrá ser menos pena, o dependiendo si estamos en el esquema clásico, podemos estar aplicando un remanente culposo acá en sede de culpabilidad. Eso lo vamos a entender en detalle después. Pero, si nosotros sacamos esta parte del dolo y lo enviamos a la tipicidad, y tenemos esta parte pequeña, que es la conciencia de la antijuridicidad, y la dejamos en la culpabilidad, resulta que ya las consecuencias jurídicas nos van a cambiar. Y a esto que está acá, este error que se produce sobre el dolo verde, aquí le vamos a denominar, por su ubicación dogmática, error de tipo. Vamos a grabarnos eso. Error de tipo, que sería la antítesis del dolo en materia de tipicidad. Por otro lado, este error sobre la conciencia de la antijuridicidad lo vamos a denominar error de prohibición. Error de prohibición. Entonces, fíjense que, como yo les decía al inicio de la primera clase, resulta que, a ver si se me está descargando el computador, resulta que en derecho penal, o por lo menos en teoría del delito, el orden de los factores sí nos va a alterar el producto. No vamos a seguir una regla matemática. Y aquí vamos a encontrar que el error de tipo tiene unas consecuencias dependiendo de la vencibilidad o no del error, y lo mismo pasa con el error de prohibición, dependiendo de la vencibilidad o no, va a tener otras consecuencias, y eso lo vamos a analizar no solamente desde la dogmática finalista, sino que de una vez lo vamos a aterrizar a la teoría del delito en Colombia, porque algunas cositas que pensó Belzer, aunque esto, digamos, en la estructura podemos comprenderlo muy parecido a lo que pasa en Colombia, algunas cositas que pensó Belzer finalmente no se aplican a partir de la libre configuración, la potestad de libre configuración legislativa que tiene el Estado, pues cuando crea el Código Penal, algunas cositas sobre estos errores no se aplican como dice Belzer, sino que se apliquen pues como dijo el legislador colombiano. Entonces esa partecita la vamos a aterrizar. Entonces quiero que dejemos esto claro, que tenemos entonces ahora errores de tipo y errores de prohibición. Tenemos para cerrar una pregunta del señor Sebastián González. ¿Crees que la inimputabilidad debería revisarse en la tipicidad o desde la conducta y no en la culpabilidad? Pues si no hay conciencia de la conducta no es necesario avanzar sobre las categorías. Bueno, fíjense, esa pregunta
concuerda con una opinión que de manera muy somera, muy básica, hice yo una vez, discutiendo sobre dogmática, discutiendo sobre estos asuntos con algunas personas en Twitter. Nosotros no lo usamos solamente para mamar gallo y para hablar de vallenato, no, sino que además damos discusiones dogmáticas. Y después les recomiendo a qué personas pueden seguir en esa red social para meterse en el cuento de las discusiones dogmáticas y además recomendarle algunas conferencias. Y yo considero que sí, ese fantasma errante, para mí no necesariamente tenemos que estudiarlo aquí en la culpabilidad. Para mí no necesariamente tenemos que estudiarlo aquí en la culpabilidad, sino que podemos empezarlo a estudiar desde la conducta. Yo sí creo que sí. La imputabilidad es la capacidad que tiene el sujeto para comprender de una manera básica, para comprender lo que está haciendo y para comportarse de acuerdo a esa comprensión. Y entonces nosotros decimos, y si yo no comprendo lo que estoy haciendo, eso es una acción final. Si yo mato sin comprender lo que estoy haciendo, eso es rarísimo, eso no puede pasar. No, sí, claro que sí, a un esquizofrénico le puede pasar. No puede comprender. Y algunos casos, aunque se comprenda lo que se está haciendo, no se tiene la capacidad para comportarse de acuerdo a esa comprensión. Y aquí podemos analizar un montón de trastornos y un montón de enfermedades y de manías y todo este cuento. Por ejemplo, el pirómano. El pirómano comprende que está haciendo un incendio. Claro que comprende que está haciendo un incendio. Pero el pirómano, por su condición mental, no puede comportarse de acuerdo a esa comprensión. El cleptómano comprende que está hurtando. No digamos hurtando, porque ya el hurtar significa una valoración jurídica. No es decir que está robando. O simplemente comprende que se está apoderando de algo. Comprende que se está apoderando de algo. A veces ni siquiera comprende que lo que está haciendo es robando, o en el sentido técnico colombiano, hurtando, sino que se está apoderando de algo. Pero ese sujeto es capaz de comportarse de acuerdo a esa comprensión. Yo creo que no. Entonces yo creo que ese fantasma errante sí podemos empezar a tratarlo desde la conducta, más allá de llamarle acción final, como decía acá Hans Belzel, podemos estar hablando de conducta. Yo creo que sí es posible enviarlo hacia allá. Nos envían otra pregunta, doctor Caballero, ¿y cómo aplicaríamos el término que es desconocimiento de la ley no es excusa para la ejecución penal? Listo. Bueno, miren, esa pregunta es fundamental. El derecho penal se da a sus propias instituciones y ahora que analicemos la teoría del error, vamos a comprender por qué el derecho penal no reprocha desde el derecho penal, no reprocha desde el derecho penal mismo esas acciones donde el sujeto lo desconoce en un problema de culpabilidad. Ojo que aunque no haya culpabilidad, el derecho penal, el derecho en general puede estar reprochando o desvalorando esa acción, pero por ejemplo puede ser desde la responsabilidad civil, no necesariamente de la responsabilidad penal, porque hay que comprender que el derecho penal además es la última forma de intervención que tiene el Estado en la vida de los ciudadanos. El derecho penal es la última ratio, así algunos pretendan convertirlo en derecho de prima ratio y regular todo a partir del derecho penal, además otorgándole unos poderes mágicos que definitivamente el derecho penal no tiene. Entonces, sí, en la teoría del error vamos a estudiar ese punto importante, porque vamos a tomar en particular lo que significa el error de tipo y sobre todo para esa pregunta, el error de prohibición. Y me despido con una frase, a ver, de pronto fallo en algunas palabras, te voy a parafrasear a Eugenio Raúl Zaffaroni para explicar esto que dije últimamente. El exceso de legislación penal es la confesión del Estado de su incapacidad para solucionar su conflictividad social. Cuando hay muchas leyes penales, el Estado lo que está confesando es que no es capaz de solucionar los conflictos sociales y por eso empiezan los populismos y empezamos desde el Congreso de la República, personas que desconocen totalmente estos temas, a legislar para sancionar más, crear más tipos penales y crear más penas como si esa fuera la solución. Señores, los dejo por hoy. ¿Alguna pregunta rápida que tenga alguien?
y cerramos para continuar entonces en el próximo espacio que me dé el profesor Diego para explicar lo que continúa del esquema finalista. Bueno, creo que no hay preguntas. ¿Estamos bien? Pues nada, mi doctor Caballero, en vista que no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana, en la misma hora, mismo canal. Vamos a continuar mañana, vamos a empezar a mirar también como temas de, esos temas, aterrizarlos en unas casuísticas y listo, nada, para que todos comprendan un poquito más en la práctica cómo es que se maneja. Hay una pregunta, doctor Caballero, en el chat. Ya veo por aquí. A ver. Chat. Antonio Valencia. Iván Quintero, doctor Antonio Valencia. No, había un aporte, dice: el desconocimiento de la ley no es excusa, no es una cláusula absoluta. La configuración de error de prohibición en cualquiera de sus modalidades puede ser una causal de exclusión de responsabilidad, efectivamente. Sí, no es esa consideración de que la ignorancia de la ley no es excusa para su no cumplimiento, pues por supuesto no es absoluto. De hecho, les avanzo algo. Es rarísimo encontrar una regla absoluta en el derecho, por lo menos en el derecho colombiano. Ni siquiera es absoluto un principio o un derecho fundamental tan importante como la vida. Y les pongo un ejemplo que acabamos de ver, pues en la legítima defensa. Dice el artículo 11, el derecho a la vida es inviolable. Sí, y si yo violo el derecho de la vida actuando en legítima defensa, resulta que el derecho colombiano sí me está permitiendo, en un caso concreto, incumplir con ese principio. Pero eso son discusiones más de introducción al derecho y de constitucional colombiano, filosofía del derecho. Pero en ese caso, pues sí se puede decir que esa regla no es completamente absoluta y que en este caso podría no sancionarse de manera penal, pero sí podría entonces haber una responsabilidad civil. Bueno, aquí preguntan el doctor Diego Nicole Solano Cueva, el doctor Caballero mañana nos va a dar clase también. Bueno, yo tengo que terminar esto, pero no sé, te lo dejo allá. Vamos a darle paso a la discrecionalidad del doctor Diego Felipe Gutiérrez para decirme si es mañana o es en otro momento. No, mañana el tema es indispensable que lo culminemos mañana. Yo creo que alcanzamos a terminar y continuamos con otros temas ahí. Como se había dicho, es indispensable, es necesario comprender toda esta situación para poder tener una armonía en todo lo que viene. ¿Listo? Bueno, muchachos queridos, muchísimas gracias. Mañana nos vemos. Descansen, trabajen y estudien. ¿Listo? Las diapositivas quedaron colgadas. Muchas gracias. Estén muy bien. Vale, muchísimas doctor, muy gracias. amable. Gracias. Caballero, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.